Creo que habría que incentivar más a a los niños desde pequeños con respecto a la ciencia, ¿no? Que quizás si nosotros solamente nos limitamos a que, uy, a ver, no lo puedo hacer, o acá se me es difícil, es muy complicado. Mira cómo pudo cambiar mi vida el poder mandar una pregunta a un determinado correo. Porque yo siento que en cada clase que yo doy, eh, me siento yo como persona un poco más libre donde puedo comentar todo lo que sé, porque no me gusta guardarme nada de todas las experiencias que he tenido con los alumnos, tratando de dar mensajes de motivación del que sí se puede, ¿no? Del que no se puede lo dejo a un costado y que yo puedo, y si no sale es porque no era para mí, ¿no? Y no tengan miedo nunca al decir yo no sé. El decir yo no sé, pero quiero aprender marca bastante. Todo lo que uno quiere conseguir se logra con esfuerzo. Nada que viene fácil nos va a durar para siempre. Entonces, que sea por amor a la carrera y no por obligación. Bienvenida, mi nombre es Daniela Sandoval y soy voluntaria en WIEPUC, que es una comunidad de estudiantes que tiene como misión reconocer, inspirar y potenciar las capacidades de mujeres y niñas a través de programas y actividades que incentiven su entrada y permanencia dentro de carreras STEM. En esta oportunidad tenemos como invitada a Nancy Sarabia, quien es doctora en matemáticas y docente en estudios generales. Esta entrevista se está realizando por el Día Internacional de la Mujer en la Ciencia y tiene por finalidad dar a conocer su experiencia y trayectoria en la ciencia como motivación a futuras alumnas. No sé si le gustaría dar unas pequeñas palabras para empezar las preguntas, profesora Sarabia. Mm, Sí, en principio, gracias por la invitación. Hoy van a conocer en esta entrevista un poco más de mí y algunas apreciaciones ya fuera de los que me conocen en clase, ¿no? Y creo que esta entrevista también va a servir para de repente quitar el mito de que solo las mujeres nos podemos dedicar a la parte docencia, ¿no? Porque mucho más de cada uno de nosotros está otras labores que quizás algunos desconocen porque nosotros no somos que las ventilemos tanto, ¿no? Entonces, quizás falta un poco más de tratar de sacar a la luz esas actividades como para fomentar la participación también de algunas estudiantes mujeres hacia las ciencias matemáticas o ciencias puras, ¿no? Exacto, más bien agradecerle a usted por su tiempo y por contar su experiencia con nosotros. Bueno, comenzando más allá de la introducción que realicé y más allá de su CV, en verdad, ¿quién sería Nancy Sarabia? ¿Nos podría contar un poco? Ujú. Sí, en verdad esa pregunta, aunque no les parezca de repente a muchos, para mí es una pregunta muy compleja. Si bien es cierto, en la parte del currículo solamente sale los grados o los títulos que como Ujú. persona o profesional nosotros hemos conseguido, pero más allá de todo eso, hay bastantes cosas que escapan, ¿no? Que quizás ustedes ahora como estudiantes estén percatándose de que no es tan fácil el simplemente decir, ah, es una doctora o es un doctor o es un magíster o es un licenciado, ¿no? Más allá de todo, hay bastante sacrificio que muchas veces todos no somos capaces de hacerlo, que por eso muchos dejamos parte en el camino. Son sacrificios, no solamente hablo económicos, son sacrificios personales que muchos de nosotros tenemos, que a veces salir fuera para estudiar y dejar a la familia. En el caso a veces cuando uno es soltero deja a los padres y a veces ya ese es un poquito de desprendimiento, quizás no para todos sea el mismo sentimiento de despego, para mí sí fue un despego muy fuerte cuando me fui a estudiar fuera, pero luego viene la parte del doctorado porque uno no acaba de aprender nunca, ¿no? A la edad que yo tengo 38 años, yo ya he pasado por diferentes etapas, pero uno no deja de aprender nunca, uno siempre tiene que tratar de enfocarse en capacitarse y en buscar siempre que perfeccionar las cosas en las que uno siempre tiene una cierta flacidez, ¿no? Entonces, como siempre repito, detrás de eso hay mucho esfuerzo que no todos siempre somos capaces de afrontarlo, ¿no? Pero más allá de la parte profesional, Nancy Sarabia es una mujer que tiene ahora 2 hijos, es una mujer que es casada. Soy muy exigente, tanto en la parte profesional como en la parte personal también. Exijo mucho. Yo tengo 2 niñas, entonces
exijo bastante a mi hija la mayor, que tiene 9 años, y a veces quizás ahí viene el detalle, ¿no? Que cuando uno exige, no solamente es exigir, sino también, como siempre yo digo, predicar con el ejemplo, ¿no? Yo no puedo exigir algo cuando yo no demuestro con mis actos lo mismo. Entonces, soy una persona también que no le gusta las mentiras, es algo de las Claro. cosas que más detesto. Tampoco me gustan las injusticias, es algo que siempre estoy tratando de erradicar con ello. Ujú. Y eso que les estoy comentando en un principio, luego creo que viene parte de las preguntas, fue algo que hizo que dude en principio de mi carrera que yo iba a tomar, que ahora es matemática pura, ¿no? Fue algo que uno como que tiene ciertos gustos o inclinaciones hacia ciertos rubros, de repente en algún momento por mi cabeza pasó derecho, por mi cabeza también pasó la parte de psicología, o en algún momento también quise hacer la parte de medicina, ¿no? Pero hubieron factores Wow. que al final me inclinaron por matemática pura, ¿no? Ujú. Mire, así como nos comenta, siempre se ha conocido a usted como una persona muy respetable. Nosotros, como estudiante de usted, nos peleamos por entrar a su clase, para ganar el cupo. Y más allá de lo que usted menciona, ¿cuáles serían los hobbies que actualmente, aparte de las responsabilidades que tiene como madre, usted está desempeñando? De repente es afín con la cocina o de repente le gusta salir a caminar, trotar, hacer ejercicio de repente. Sí, me encanta la cocina. Yo aprendí a cocinar desde muy niña, a los 10 años. Soy la hermana mayor, solo somos dos hermanos. Mamá trabajaba siempre en el mercado, era ambulante, entonces yo tenía que aprender a cocinar porque ella siempre estaba afuera, casi trabajando, ¿no? Entonces yo tuve que aprender a cocinar desde los 10 años, pero no fue una obligación. Ujú. Fue algo como una necesidad mía para poder ayudar a mi mamá. Era como corroborar un poco el sacrificio que ella hacía para poder tratar Ah, de que su trabajo sea menos, digamos, cargado, ¿no? Entonces yo ya sabía que ella se levantaba pues 3, 4 de la mañana, pero luego ella regresaba 3, 4 de la tarde y yo terminando de estudiar, mi papá, me recuerdo mucho en la etapa de colegio, me traía en su moto lineal, me dejaba en una parte del mercado, yo entraba al mercado donde mi mamá y luego regresaba con la compra a cocinar, ¿no? Entonces yo desde los 10 años tenía una libretita más o menos como era que tenía que cocinar. Y eso es lo que decía ahora, ¿no? En la parte, por ejemplo, de que soy exigente porque a mi niña que ya tiene 9 años ya le he enseñado algunas cosas también, porque yo le digo, yo a los 10 aprendí y yo creo que tú también puedes ir por ahí, ¿no? ah, Y por eso te decía, ¿no? Imagínate que yo no sepa cocinar y que le exija a mi hija que lo haga. claro. Obviamente ahí no lo va a hacer, ¿no? Ujú, exacto. Todo tiene que ser consecutivo. Ya. Pero sí me encanta la cocina, como decía, y ahora en época de pandemia, donde hemos estado todos, yo creo, con el estrés a mil, mi nana, la más pequeña, va a cumplir 2 años recién, así que ya se imaginan, es una tarea para mí muy difícil. Ella nació en febrero, pero en marzo, cuando empieza pandemia, estaba muy pequeñita, entonces yo con el estrés de ser mamá, y algún momento lo van a pasar, más la carga del trabajo, más la hija mayor también, más las cosas que hay que hacer en la casa, porque a veces parece mentira, pero estar en casa no es que uno tenga disponibilidad al 100%, ¿no? Se trabaja más estando en casa, yo creo que estando en la oficina. Yo estando en la oficina me sentía un poco más libre, era como que pensaba en mis cosas y no había un mamá por acá, un mamá por allá, o ya tocándome la puerta, ¿cuánto vas a demorar? Me pasa ahora de anécdota que estoy dictando en una de las habitaciones de la parte de arriba, ahorita estoy en la parte de abajo, y mi hija sube la escalera y me toca la puerta, ¿no? La pequeñita, mamá, mamá, y yo le digo a los chicos, uy, ya me están llamando, ¿no? Entonces, todo ese estrés hacía que yo en algún momento dijera, quiero salir a bicicletear. Y yo ya lo hacía desde antes, de cuando era adolescente, 17 años, yo manejaba moto lineal. Y luego ahora Wow. he retomado, pero la bicicleta. Entonces, luego yo decía, pero si mi niña tiene, estoy hablando desde el año pasado hasta ahora, si mi niña tiene 6 meses, ¿cómo voy a hacer yo para llevarla? Entonces, es ahí donde entra el querer hacerlo, ¿no? El no decir, no, pero está pequeñita, mejor no la voy a sacar o mejor me quedo acá, qué complicación. No, me compré un cangurito que la podía poner en la parte de atrás y entonces tengo fotos que a ella la cargo atrás y con mi esposo y mi hija, mis papás y mis hermanos nos íbamos todos con la mascarilla a dar vuelta a la manzana, ¿no? Que es un poquito Ah, grande. Entonces íbamos a bicicletear. Pero me encanta también jugar vóley, por ejemplo. Para ahora, hace poco, para Año Nuevo, tengo una familia un poquito grande con primos y primas, así que nos pusimos a jugar vóley, no con net y todo. Esas cosas me encanta un poco del deporte, no quizás tanto estar yendo al gimnasio porque no tengo tanto tiempo para ello, pero sí lo que sea bicicletear. Jugar fútbol también es algo wow. que me gusta mucho, fútbol y vóley, ¿no?
Ujú. Sí, qué interesante que en este tiempo de pandemia y sobre todo en casa haya podido equilibrar la vida en la parte de trabajo con la parte de las responsables siendo madres, ¿no? Como segunda pregunta sería, se sabe que un porcentaje pequeño de los que se matriculan en ciencias puras, como en su caso matemática o ingenierías, son mujeres. En este sentido, ¿cómo fue este proceso de decidir ciencias puras? Ya. En principio, cuando yo terminé los 15 años, o sea, prácticamente el colegio era algo que no estaba madura como para poder decidirlo por mí sola. Como te comenté en el principio de la entrevista, pensé en estudiar derecho porque, como te digo, no me gustan las injusticias y algo que me molesta es mujeres maltratadas, por ejemplo. No me agrada para nada ver cómo hay hombres que maltratan psicológicamente o físicamente a las mujeres. Es algo que va contra mí. Es algo que si yo veo esa escena, algo dentro de mí no lo puede evitar, por más que no sea mi problema, y muchas veces me ha traído problema, valga la redundancia, por querer ayudar a las mujeres a querer despertar de esa parte. Entonces, fue algo que yo quise, pero luego me quedé pensando, a ver, quiero estudiar derecho por eso, pero la verdad, si estoy en matemática es porque no me gusta mucho la lectura, ¿no? O sea, sí leo, Claro. pero me da un poco de sueño, es la verdad. O sea, como cuando yo leo, digo, wow, tengo que leer y no sé por qué siempre me quedo dormida. Entonces dije, si derecho tiene que ver bastante con esta parte de aquí, entonces obviamente que yo creo que no lo voy a poder lograr, ¿no? Más que todo fue por descartar. Luego dije, me gusta la parte de psicología también, porque me gusta analizar a veces a las personas, ¿no? Me gusta analizar sus comportamientos o también para querer ayudar, etcétera, ¿no? Y luego también dije, pero me dijeron, no, pero psicología también tienes que leer bastante. Y dije, uy, entonces conmigo creo que no va. Luego quería medicina porque siempre veía a los ancianos, sobre todo con diferentes enfermedades, y siempre para mí era como que de niña querer ayudar a las personas. Yo tengo una anécdota pequeña que cuando te decía, yo iba al mercado antes a traer la compra de mi mamá. Entonces un día veo como a 4 señoras vendiendo choclos, ¿no? Sí sabes lo que son choclos, ¿verdad? Sí. Choclos. Ya. Entonces veo a 4 señoras y te estoy hablando que yo tenía 10 años, más o menos 11 años por ahí, y yo tenía que comprar 4 soles de choclo. En ese entonces pues era bastante dinero, ¿no? Y era grande cantidad que uno traía, a diferencia de ahora. Entonces yo en mi cabeza, hablo a niña aún, yo decía, ¿cómo hago? Me daba como que pena todas las señoras que vendían y no quería comprarle una sola. Entonces lo que dije fue ya, un sol a cada una. Guau. Entonces siempre buscaba la equidad en todo, ¿no? Y a veces íbamos así a ferias que habían antes en provincias y yo terminaba llorando y mi papá me decía, pero come hija, tu pollo se va a enfriar. Y yo le decía, y me veía llorar, pero ¿por qué lloras? Si te hemos traído para que te diviertas y todo. Y yo digo, es que ese niño que está vendiendo caramelo me da pena, quisiera ayudarlo, ¿no? O esa señora que está vendiendo caramelo me da pena. Entonces, siempre fue una lucha conmigo misma y siempre fue por qué tenemos que ser tan diferentes, ¿no? Porque hay personas quizás que tienen mucha necesidad y porque hay personas que les sobra, digamos, el dinero. En mi cabeza de 10 años no entraba esa analogía, ¿no? Poco a poco ya entiendo que las cosas son diferentes, pero siempre quise ayudar mucho en esa parte, o cuando veía a personas así haciendo colas en los hospitales porque no tenían dinero, yo decía, y si yo soy doctora, entonces en medicina yo puedo ayudar a ellos, ¿no? Pero Claro. luego me di con la sorpresa de que yo no puedo ver mucho las heridas, así que dije, me da nervios, yo veo una herida y al toque mi cuerpo como que se comienza a escarapelar y digo, no, esto no va conmigo, ¿no? Entonces descarté medicina y ahí me quedé sin herramientas, porque por mi cabeza a los 15 años nunca había pasado a estudiar matemática. Entonces dije, uy, ya se fue psicología, se fue derecho, se fue medicina, y tengo un tío que enseña en una universidad pública y el tío un día llega y me dice, tú estás en 5.º año de secundaria. Y yo le digo, sí, tío, y este año estoy acabando. Y me dice, ¿qué vas a estudiar, sobrina? Y yo le digo, sé que quiero estudiar, eso lo tenía claro, sé que quiero estudiar, pero sí no sabía qué cosa, ¿no? Entonces mi tío me dice, me hizo una pregunta que quizás yo creo que esa es la pregunta que muchos nos debemos de hacer y a veces no lo hacemos, es, pero ¿qué te gusta, no? Era lo que él me dijo, ¿qué te gusta? ¿En el colegio en qué eres buena? Y yo le digo, me va bien en los números. Entonces me dijo, ¿y no has pensado en matemática? Y yo dije, ¿matemática? ¿Qué es eso? No sé, recién era una carrera que me la mencionaba y me dice, en la universidad se está abriendo una carrera nueva que se llama Matemática e Informática. Y estoy hablando del año 98, ¿ah? Que yo Guau. terminé el colegio, entonces me dice, recién va a ser un boom, esa informática recién va a empezar, digamos,
a hilar y todo lo demás. Entonces, ahorita, si no tú entras a esa carrera y si no te gustan los números mucho de repente o no ves que no eres buena para matemáticas, te puedes pasar a informática. O sea, tenía dos opciones. claro. Y por esa opción fue que dije, bueno, creo que es la carrera adecuada, ¿no? Ujú, Pero yo voy a comentar algo que creo que no le comentaba antes, es una anécdota. Cuando yo voy a postular a la Universidad de Ica, porque yo fui a Ica a postular a la universidad, bueno, no alcanzaba para una universidad católica, para mí en ese momento era como imposible, ¿no? ujú, Entonces, uno por lo económico y dos porque decía, wow, siempre mirábamos como católica, imagínate así como un equipo superstar de fútbol, decíamos, era una de las grandes ligas y imposible que yo vaya ahí, pues, ¿no? O sea, eso no pasaba ni por mi mente, ¿no? ujú, Entonces me fui a ICA y cuando voy a postular, habían señores que vendían prospectos, que eran una especie de exámenes pasados, con preguntas de exámenes de admisión pasado. Entonces dijo un señor, ¿a qué vienen? Y mi papá le dice, mi hija va a postular a matemática e informática. Y dijo, no, pero es que esa carrera es un poco difícil, no ingresa, mejor asegure. Y la cosa es que el señor nos convenció, el señor que vendía prospectos, nos convenció a mi papá y a mí a que postule a veterinaria. Y yo postulé a no, veterinaria. la Y primera vez. la primera vez, pero Ajá, ahí viene el chiste, ¿no? El señor dijo que ahí entraban todos, pero yo no entré a esa carrera. Cuando yo postulé, yo no entré a la carrera de... Entonces, para mí fue como algo desastroso. Por mi cabeza pasaron dos cosas. Quizás la universidad no es para mí, o quizás, porque ya que te digan que esa carrera entra a todos y que tú no entres, ya fue un shock muy fuerte, ¿no? claro, Entonces, y ya, pues, y yo era de castigarme conmigo en el sentido de que si mi familia se iba a la playa ese día porque era verano, yo no iba. Entonces yo me quedaba en la casa, me ponía a leer más los libros, siempre fui un poco dura conmigo en ese sentido porque pensé que para mí no era la universidad, pero yo sí lo quería, ¿no? O sea, yo quería estar en la universidad, pero decía, pero ¿y por qué pasó esto? O sea, mi nivel intelectual es tan bajo que no he podido entrar ni siquiera a esa carrera. Y mm, luego entendí ya con el tiempo que el momento de nosotros no es cuando nosotros lo queremos, es cuando llega en su momento sin forzar las cosas, ¿no? Entonces, mi mamá me dice en ese momento, me ve llorando y me dice, hija, pero tranquila, de repente para ti no es esa carrera y de repente iba a ser un martirio estudiar todo un año esa carrera cuando no era lo que te gustaba y tú solamente ibas a estar ahí por hacer luego un trampolín, ¿no? A la carrera que tú querías. claro, Entonces, como que por ahí mi mamá siempre fue la que me apoyó y me calmó un poco en esa parte y ya, pues, ¿no? ujú, Al final, eso fue en agosto que no ingresé y en diciembre volví a postular y en diciembre, a Dios gracias, sí, pues entré a la carrera de ajá. matemática e informática. Mire, Ujú. y yo rescato bastante de lo que acaba de mencionar, de que usted tenía el orden de servicio, querer ayudar a las personas. Actualmente, con matemáticas, cómo es que ayuda a la gente? Sí, a Dios gracias, como tú mencionabas hace poco, nunca hasta ahora, a Dios gracias, se me ha cerrado un horario, ¿no? Siempre he tenido chicos al tope, al 64, que es lo Sí. máximo. Una vez creo que llegué a tener 78, pero en presenciales ya se llenaba y eran 96. Una anécdota ahí, cuando estábamos en presenciales, era que yo dictaba a las 7 de la mañana y hacían Wow. cola fuera como si estuvieran regalando pan. Entonces, recuerdo mucho un conserje que comenzaba a barrer y yo siempre pues saludo a todos, ¿no? Porque en mi cabeza siempre está saludar a todos, desde el más, digamos, la persona que barre, el jardinero, todos. El saludo no se le quita a nadie, creo que uno demuestra su educación también así. Entonces, el conserje se había hecho, digamos, un poco conocido mío porque me veía que llegaba siempre temprano y me decía, profesora, yo me vine de mi país porque no era de acá, yo no voy a decir el país, pero me dice, yo me vine de mi país porque allá había un montón de colas y vengo acá y sigo viendo colas en su salón. Entonces era para mí como que algo de broma, pero al mismo tiempo los chicos a veces se quedaban afuera, ¿no? Y ya llamábamos al señor de la administración porque los que estaban matriculados se quedaban fuera y los que no estaban matriculados estaban dentro del Ah, salón, pues no había tope, ¿no? Entonces, ¿y cómo ayudo? Ahí viene, ¿no? A Dios gracias siempre tengo oídos que escuchan. Siempre les cuento a veces cuando hay oportunidad mis anécdotas y siempre les he dicho que todo lo que uno quiere conseguir se logra con esfuerzo. Nada que viene fácil nos va a durar para siempre. Entonces, todo lo que nosotros tenemos que hacer es esforzarnos
para poder lograr la carrera que queremos. Pero ahí viene el detalle, la que queremos, la que nos gusta, no la que yo quiero para agradar a mi papá, porque mi papá es de repente es ingeniero, o a mi mamá porque es enfermera. La carrera que yo quiero, lo que yo creo que me voy a desempeñar bien. Entonces, más que todo, va por ahí. Y siempre estoy dando cosas de motivación para los alumnos, ¿no? Y parece que eso cala bastante en ellos. Ujú. Claro, así como menciona, hacíamos, sí, literalmente hasta en virtualidad había una cola inmensa de espera, ahí esperando que alguien me salga del turno para poder ingresar a sus clases. Bueno, continuando, eh, usted, ¿cuál cree que es el problema detrás de que hay tan pocas mujeres en ciencias? Eso de ahí en realidad es un problema muy complejo porque hay varios factores, ¿no? Justo estaba analizando, como ya tenía las preguntas, estuve analizando y, digamos, observando y mirando qué es lo que hay. Creo que en realidad es un problema que involucra factores, pero que viene relacionado con varias cosas, ¿no? Ya sea la familia, sea la sociedad y diferentes factores. Cuando me refiero a la familia, me refiero a que normalmente cuando nosotros regalamos cosas, hablo de Navidad o cumpleaños, nunca regalamos un telescopio, nunca regalamos cosas que nos permitan innovar o que la ciencia sea la que nos guste. Siempre estamos regalando que muñequitas o rompecabezas, entonces nunca hay un incentivo. Creo que habría que incentivar más a los niños desde pequeños con respecto a la ciencia, ¿no? De repente no tanto hacer un tour por museos que sean también, ¿no? O sea, que conozcan nuestra cultura, pero que también vean cosas en ciencias, por ejemplo. Entonces, creo que eso en el colegio también habría que apoyar bastante para que hayan un montón o más mujeres, porque el porcentaje es muy bajo. He visto que hay 15% de todas las mujeres que se dedican a ciencias. Entonces, de repente, si nosotros desde casa comenzamos a incentivar eso, y además que no tenemos un referente, ¿no? Como decía hace poco también, siempre se predica con el ejemplo. Si ustedes vieran mis pizarras, ahora que estoy en clase, mis dos enanas, la mayor, que ya más o menos pues, sabe algunas cosas, me dice, mamá, ¿tú por qué hablas de integral? ¿O tú por qué hablas de derivadas? ¿Qué es lo que haces con eso? Entonces, comienza a preguntar porque me lo ve a mí haciendo. Entonces, si uno en algún momento, qué sé yo, en vez de escuchar algunas canciones que no nos llevan a nada, no sé, miramos por ahí a ver para qué sirve Pitágoras que están usados de repente, ¿no? Entonces, crearíamos un poco incentivar a las niñas o a los niños de casa para que puedan comenzar a abordar ese tema, ¿no? Nosotros por uso común siempre usamos matemática, pero a veces en el colegio tenemos un trauma que no nos va bien en matemáticas. Yo ahora con mi niña que está en tercer año, yo le escucho mucho a ella decir, mamá, dicen mis amigas que no son buenas para matemáticas y quieren que yo le explique. Por ejemplo, ella tiene esa ventaja de que tiene a la mamá de matemática en casa. Cualquier cosa yo le puedo explicar o puedo tratar de que ella entienda con diferentes métodos que yo les puedo hacer. Pero no de repente todas las mamás tenemos esa facilidad para poder hacerlo. Pero sin embargo, ella me dice, no, mamá, me dice, por ejemplo, mamá, en la parte de letras, de comunicación, me resulta ser un poco complicado, ¿no? Me dice entonces, si es bien, nosotros cuando tenemos o cuando crecemos tenemos ciertas afinidades, pero no vamos a ser perfecto en todos. Y por más que a mí me gusten los números, no significa que eso ya va a ser fácil. Nada, hay mucho trabajo de por medio. Como siempre les digo a los alumnos, hay alumnos que tú le explicas un tema nuevo y te la captan así, rápido, alumnos y alumnas, ¿ah? Pero hay alumnos que tú les vuelves a repetir 2 o 3 veces y no. Y ahí viene el detalle. Esa parte que no queda clara, queda en nosotros buscar libros, tratar de, a ver, ¿qué hizo la profesora? Ahora con los videos que tienen, volver a analizar, ¿qué hizo la profesora? A ver, ya esto. Y como siempre yo les digo, tapen el ejercicio y háganlo por ustedes solos y traten de buscar cuál es el punto en donde no están entendiendo y vuelvan a preguntar. Para eso hay foros, hay correo para que lo puedan hacer. Entonces, si nosotros incentivamos más desde casa, desde niños, y luego podemos tener un referente, es como que ellos se pueden incentivar un poco más al por qué. Ciencias, creo que la clave es preguntar, ¿y por qué esto? ¿Y para qué esto? Y muchas veces no lo hacemos, ¿no? Porque yo tengo o conozco algunos amigos matemáticos buenos que han sido olímpicos en matemáticas, que por ahí alguien contaba su anécdota, que dice que en el colegio a él no le gustaba la matemática. ¿Por qué? Porque no le gustaba cómo se lo enseñaban en el colegio. Olímpico de matemática, medalla de oro, ¿ah?
Entonces, luego él tuvo la siguiente pregunta, dice que él dijo, a ver, voy a ver por qué no soy tan bueno en matemática, o por qué no me gusta, o por qué no me llama la atención. Y comenzó a indagar por él solo, y es ahí donde luego dice, bueno, descubrí que me gusta, porque es como tener una madeja de lana y hasta buscar la puntita y luego todo el resto va saliendo, ¿no? Entonces, es eso. Pero si nosotros tenemos la madeja y la miramos por diferentes lados, tenemos opciones. O nos aburrimos y lo dejamos ahí, o simplemente hacemos otra cosa. Entonces, muchas veces esa parte de nosotros querer buscar el por qué y el para qué, creo que es lo que tenemos que afianzar. Pero ahora, no yendo tan lejos, el celular es una herramienta muy fuerte. Wikipedia, Google Scholar, hay muchas cosas que yo puedo buscar. Pregunta, yo no soy de la parte de informática, pero estoy segura que si comenzamos a buscar son los menos usados. La mayoría está en otra cosa, menos en ese tipo de cosas. Que como papá de repente podemos fomentar ese uso y tratar de que nuestros hijos siempre vean el por qué o el para qué, ¿no? Porque es más fácil para los padres a veces cuando nos preguntan, ¿y por qué esto? ¿Y para qué esto? No sé, más tarde te digo, ese tipo de cosas, ¿no? Como que matamos la ilusión de esa personita que quiere tratar de ver o se interesa descubrir un poco el por qué. Entonces, ese tipo de cosas cuentan bastante. Creo que desde el colegio y desde la familia tenemos un rol muy importante. Si a un niño o a una niña yo le pregunto, a ver, dime, una persona importante en ciencias, creo que la mayoría me va a decir a un hombre. O igual, si le Sí. pregunto a alguien referente de ingeniero, me va a decir un hombre. Porque las mujeres estamos como más atrás, ¿no? Y es por nosotros mismos, quizás que no vendemos el total de las cosas que hay realmente, ¿no? Ujú, exacto. De hecho, como usted menciona, la motivación está ahí. Lo único que falta es escarbar y buscar lo que uno realmente quiere formar en su camino. También lo que usted menciona sobre de que siempre se le pregunta a una persona cuál sería, ¿no?, de repente el matemático en la mente, siempre llega un hombre, ¿no es cierto? Usted cuando estudiaba en la universidad, ¿cuánto más o menos el porcentaje o de repente hacia el ojo, cuántas mujeres se encontraba de su grupo de estudio o de repente cuántas mujeres han logrado llegar a altos cargos o de repente a un degree mayor de lo que se considera luego de salir de la universidad, ¿no? En su experiencia nos podría contar. Sí, en la universidad cuando nosotros ingresamos a matemática e informática, ingresamos 100 alumnos en total. Era una carrera con bastantes alumnos y al final, después de los 5 años, acabamos un promedio de 25 alumnos, es decir, la cuarta parte. Entre ellos habían a lo más 10 mujeres, ¿no? No éramos más. Yo de la promoción que terminé, que fue la primera, como les digo, en matemática e informática, todas mis amigas están trabajando como docente, ¿no? Pero ahí viene esta parte que creo que es importante resaltar. Por ejemplo, tú me decías, ¿no? Profesora, yo usted la conozco, claro, porque dicta, ¿no? Pero más atrás de nosotros hay muchas cosas que nosotros hacemos. Por ejemplo, yo en la universidad tengo la parte administrativa también, que me tengo que encargar de varias cosas. Estaba formando parte de las Olimpiadas de Matemática, también apoyando ahí. Estoy ahora todavía como directora de publicaciones del Departamento Académico de Ciencias. Eh, Trabajo con varios grupos de investigación. Estoy en el grupo de sistemas dinámicos también, es de la universidad, y estoy aparte trabajando ahora mismo con dos profesores, una profesora que es de mujer que es de España y otro profesor que es de Brasil, que es Arturo, que estamos trabajando también. Entonces, detrás de nosotros, más allá del rol de docente, hay mucha parte de investigación. Y sí conozco a varias mujeres con buenos referentes o que alcanzan buena posición, ya sea, como te digo, porque no solamente porque es profesora se dedica a eso, ¿no? Detrás de nosotros hay muchas cosas que tenemos que hacer al estar, digamos, en la universidad. Y es porque nos gusta, ¿no? O sea, si yo dicto, que quede claro eso. Si yo dicto, no es porque es la única opción que yo tengo, es porque me gusta. O sea, a mí me gusta dictar. Si yo Ujú, ahorita diría, me voy a dedicar a investigar, porque también lo hacemos, y claro, ahí hay que compensar porque dictar, investigar, todo toma tiempo. Entonces, hay ujú, personas en la universidad que se dedican a investigar y dicen, no, este ciclo no quiero dictar nada porque solo me voy a dedicar a investigar. Y, por ejemplo, yo no lo podría hacer porque yo siento que en cada clase que yo doy, eh,
me siento yo como persona un poco más libre donde puedo comentar todo lo que sé, porque no me gusta guardarme nada de todas las experiencias que he tenido con los alumnos, siempre lo comento y siempre noto a los alumnos expectantes, ¿no? Tratando de observar, preguntan el por qué y uno ahí diciéndole esto y luego, wow, profesora, ¿qué era así? Porque matemática en realidad es muy hermoso, es como una especie de rompecabezas. Uno encuentra las piezas y cuando lo armas, lo que te queda al final como un resultado es una obra de arte. Entonces, para Mm. mí, las personas que tienen eso, hay muchos chicos, por ejemplo, ahora incluso en biomédica, que son informáticos, que tienen esas ganas de aprender y yo por eso les digo, ¿cuál es tu carrera? Y me dicen, no, profesora, yo voy a biomédica. Le digo, pero te veo como que con mucha afinidad para matemática pura. Y me dice, sí, es que también me gusta. Me hablan de topología, cosas que ellos no deberían de repente de saberlo, pero que va más allá, ¿no? Entonces, cuando tú ves ese tipo de cosas, tú dices, bueno, entonces como que crees que estás haciendo bien las cosas. Y eso es por algo que yo no quisiera dejar de dictar, porque me gusta. Yo me levanto a las 7 de la mañana para dictar, cuando me toca muy temprano, estoy ya desde las 5, 5 y media despierta, pero no es algo que digo, uy, no, qué flojera, voy a dictar, no, sino que digo, bueno, nos toca dictar y vamos por ello, ¿no? Con respecto a referentes, yo conozco a varias personas, no sé si han escuchado hablar de la profesora Roxana, ella es de la Universidad de San Marcos, pero ella convalidó sus cursos de doctorado porque lo hizo fuera, en la Universidad Católica. Ella es una persona que ha sido decana del Colegio de Matemáticos del Perú, entonces Wow. ella siempre está incentivando bastante la parte de fomentar que las mujeres sigan participando. La profesora Cecilia Gaita, yo también para mí lo veo como un referente, es una persona que yo fui su jefe de práctica, yo inicié con ella, digamos, trabajando, y ella para mí es un referente fuerte porque es una persona que tiene muy claras sus ideas y siempre está decidida a apoyar a los demás, siempre está pensando en tratar de formar a los profesores, ya sea de colegios, de universidades, están tratando de brindar capacitaciones. Ella actualmente es la directora de la escuela de posgrado, ¿no? De educación matemática. Entonces, Wow. para mí son personas que tienen cargos, por ejemplo, la profesora Jesús Flores también ahora es la directora del IREN. Luego, con la profesora que yo trabajo, que te digo que ella es de España, ella también tiene cargos allá en la Universidad de La Laguna. Más allá de tener cargos, es, digamos, la parte con la que te comprometes a hacerlo, ¿no? Y ojo, estas personas que yo comento no solo están enfocadas a dictar, dictan, pero detrás de ello hay un montón de cosas. Nosotros, por ejemplo, yo también formo parte del IREN, que es un instituto que pertenece a la universidad, que trata de a los profesores de educación, trata de capacitarlos, brindándoles talleres, tratando de buscar charlas en otros lugares para que ellos también puedan tener herramientas de cómo abordar en sus clases, ¿no? Para poder abordar diferentes temas. Y eso, digamos, a mí me motiva bastante porque creo que sea eh, la la carrera que nosotros tengamos, creo que no debemos de quedarnos para nosotros, ¿no? Sino tratar de buscar y ayudar a otras personas. Hay muchas herramientas que solo se logra obtener con la experiencia que nosotros tenemos de dictar varias clases y eso se ve transmitido también a veces en los libros que hemos sacado, ¿no? También hemos escrito libros con la profesora Cecilia, con algunos otros profesores que están en el fondo editorial y que los alumnos a veces me preguntan, profesor, ¿y cuándo sale el de tal libro? ¿No? Yo digo, tranquilos, tranquilos que estamos escribiendo, porque un libro no se escribe de la noche a la mañana, entonces Claro. forma parte de toda una experiencia y luego toma un proceso de año, año y medio en poder estar escribiendo y todo lo demás, ¿no? Exacto. Entonces, referentes, yo conozco bastantes personas, mujeres, por la forma en la que me relaciono, ¿no? Ujú. Ujú. Me alegra que exista estas personas que usted menciona y no sabía los cargos que tenían. Me parece bastante fantástico. El hecho de usted diferenciar entre la investigación y enseñanza, ¿viene desde el hecho de estar enseñar en la universidad o viene ya después de que ha salido de la universidad? Ya, es buena pregunta. Antes que me olvide, por ejemplo, ahora en Estudios Generales de Ciencias también está como decana la profesora Norma Rubio, ¿no? Ah, Entonces es otra mujer que también está teniendo altos cargos. O sea, de que tenemos cargos, tenemos cargos. De que no estamos diciendo yo soy esto, yo soy lo otro, o de repente sí, sí está bien. mostrándolo en vitrina, ya es más allá, ¿no? O sea, como te digo, yo ahora también estoy como directora de publicaciones del Departamento Académico de Ciencias y creo, soy la segunda. El primero fue el doctor Carranza, que si ustedes buscan información del doctor Carranza, el profesor es emérito, ha sido muy reconocido en la universidad. Y luego estoy yo. Entonces yo luego cuando me dijeron para poder trabajar, yo dije,
wow, pero estaré en la talla del profesor, pero nunca es tarde para uno aprender y siempre tratar de hacer bien las cosas, ¿no? Entonces, como siempre te digo, detrás de todo hay bastante esfuerzo y sacrificio que uno tiene que hacer porque hay que saber administrar el tiempo. Y antes de responder a tu pregunta, yo quiero aquí acotar que a veces las mujeres, sobre todo cuando ya tenemos hijos, nos es un poquito más complicado entre lidiar entre la parte del trabajo y la parte de tu hogar. Yo siento, una vez me hicieron esa pregunta y yo le digo, si yo lo puedo llevar a la paralela, no. No sé si, yo no conozco, digamos, a personas que de repente la puedan llevar así, porque es como que tú llevas dos sacos pesados de 50 kilos y a veces tienes que jalar uno y luego jalar el otro, luego jalar uno y jalar el otro. Yo no lo puedo llevar así, por ejemplo, los dos al mismo nivel. A veces siento que estoy más enfocada en la parte de mi carrera o a veces siento que estoy más enfocada en la parte de mi familia, ¿no? Entonces, y lidiar con eso a veces es complicado. ¿Por qué? Tú me comentabas hace poco y tu pregunta era que ¿cuándo me nació esa parte de investigar? Claro. Cuando tú terminas la carrera, en realidad de matemática o cualquier carrera, tú no sabes, yo no sabía cuando terminé qué es lo que yo iba a hacer, las cosas se van presentando. Yo es más, yo terminé la universidad en ICA y luego se presentó la oportunidad de hacer una maestría en católica. Y yo voy a comentar esta anécdota para que le sirvan también a muchos de no sé, de que si la profesora Sarabia pudo, yo también puedo, porque todo es con ganas de querer. Cuando yo me presento a la maestría en la Universidad de la Católica, el profesor Carranza, justo el que estaba hablando hace poquito, él estaba ahí como encargado de tomar los exámenes, ¿no? Y los exámenes eran entrevista personal y examen escrito. Entonces, cuando ya terminamos, pues yo recontra nerviosa, te preguntan que por qué quieres estar ahí, qué es lo que tú esperas, por qué crees que tú quieres hacer la maestría, si tienes condiciones o no. Y cuando yo di mi examen, el profesor me dijo, con este examen no convences. O sea, yo venía, después de terminar la carrera, con una formación quizás no tan sólida como la de la Universidad Católica, y en ese momento el profesor Carranza me dijo esto, todos los alumnos cuando ingresan a la maestría deberían de llevar dos cursos, análisis real y álgebra lineal, pero tú vas a llevar solo uno, porque no vemos que estés a la altura de poder llevar dos. Así fue mi realidad. Entonces, él me dijo así, con estas palabras, tú vas a llevar un curso que es análisis real, pero si tú no apruebas este curso, te regresas de donde viniste, es decir, te vuelves a tu provincia. Entonces, a mí, en ese momento, de hecho que de ahí salí entre alegre y triste, salí llorando porque dije, y si no apruebo, o sea, muchas cosas en la cabeza, ¿no? Y para mí era como que regresar a mi provincia sin, o sea, como que fracasada, sin poder haberlo hecho bien, me quedé pensando y dije, bueno, voy a hacerlo. Y en ese momento que pude contactarme con otros chicos que estaban llevando la maestría y tengo un amigo que prácticamente es mi hermano con el que empezamos a estudiar, ahora se ha vuelto el padrino de mi enana, que es mi compadre, con él estudiábamos no, mañana, noche y día. Paraba fuera de la oficina del profesor que enseñaba con el libro, con los ejercicios, profesor, esto he hecho y esto no entiendo, y así. Entonces, cuando nosotros damos el examen de este curso, que te digo que era el único que yo llevaba y que si yo no aprobaba me regresaba a mi provincia, entonces todos salimos jalados el primer examen, O, todos. Pero mira lo que pasó. Hubieron las dos más altas notas. 9 que sacó mi amigo del que te estoy hablando y 0,5 que saqué yo. O sea, esas eran las dos más altas notas y el resto todo por abajo. Entonces, yo dije, bueno, no es suficiente el tiempo que estoy estudiando o la forma en la que estudio no es la correcta. Y es ahí donde empiezo nuevamente y antes en estas aulas nuevas que han salido, que está cerca de la frutería, no recuerdo cómo se llama el edificio, que está cerca de Sociales, antes en la parte de abajo habían unos salones que uno alquilaba o prestaba, mejor dicho, se pedía prestado, que era una biblioteca, y nos daban unos salones con pizarritas, como para 5 o 6 personas, y ahí nos encerrábamos, nos entrábamos y llevábamos el libro y uno salía a la pizarra y desarrollaba, el otro iba y comenzaba a desarrollar, y nos quedábamos a veces mirando por horas la pizarra y decíamos cómo se hace, y buscando la solución. Es ahí como tú te vas
formando para investigar, para preguntarte por qué es esto, para qué esto, cómo lo resuelvo, tienes un punto de inicio, tienes un punto de final, cómo conecto estas dos cosas. Ese proceso de estudiar, ese proceso de buscar, demostrar teoremas, proposiciones, ese proceso te va ayudando a formar tu parte de investigador. Entonces, es ahí donde tú comienzas a decir, bueno, vamos a hacerlo. Y bueno, y obviamente que si estoy aquí es porque logré pasar el curso, ¿no? Entonces, Claro. ya, y ya no me regresé, pero eso fue lo que pasó, ¿no? Yo nunca he tenido las cosas fáciles, ¿ah? Nunca, porque Sarabia enseña y yo le entiendo, ella sabe un montón. Soy de esas personas que siempre le ha costado estudiar 4, 6, 8 horas, dejar de dormir, a estudiar de amanecida y todo lo demás. Entonces, soy de ese bando, no soy de las que captan tan rápido y todo les sale bien, no, soy de ese bando. O sea que sí entiendo cuando los alumnos me dicen, profesora, me cuesta, yo le digo, tranquilo, tú puedes, y trato de dar, digamos, mis herramientas que a mí me ayudaron en su momento a los alumnos para que también lo puedan hacer, ¿no? Claro, así como usted menciona, es todo un proceso llegar a lo que usted realmente quiere, ¿no? Así como se les ha llegado la oportunidad, de repente hay muchas personas que también están en el campo de la matemática y no las tienen. Usted, ¿cuál es su opinión sobre la situación de los profesionales o estudiantes de matemáticas en el Perú, sabiendo de que supuestamente no hay mucho campo laboral? Mm, En relación a esa pregunta, yo creo que sí hay campo laboral. Como te decía hace poco, cuando uno termina una carrera, uno no sabe bien en qué va a trabajar y uno dice, voy a dictar. La mayoría de los alumnos no entienden matemática. Entonces, ellos buscan a alguien que les enseñe. Y Ujú. por lo tanto, uno siendo estudiante, muchos estudiantes de matemática lo que hacen es enseñar a los alumnos de menor grado a que puedan entender las matemáticas como ellos lo entendieron. Entonces, esa es una forma de, mientras soy estudiante, me puedo ir ayudando económicamente brindando clases particulares. Pero luego ya cuando tú terminas, ahí viene la otra etapa, ¿no? Eh, sí hay campo laboral, hay muchas universidades que requieren docentes, si es que te quieres dedicar a la etapa docente, o también te puedes dedicar a la etapa de investigación. Justo yo comentaba en estos días con un profesor, hay muchos en la Universidad Católica que son matemáticos, pero no vinieron siendo matemáticos. Ellos se cambiaron, muchos alumnos de informática se vinieron a cambiar a la parte matemática y en realidad esa parte de informática, de combinar la parte informática, formación informática con formación matemática, es algo que, digamos, no se puede medir en conocimiento. Muchos chicos y chicas están trabajando en Amazon, en Google. Entonces, ¿por qué? También en la parte financiera, siendo matemáticos. Entonces, yo creo que sí hay, digamos, campo laboral para poder trabajar. Pero nuevamente insisto, Daniela, ¿qué pasa si no me gusta la carrera? Mi trabajo obviamente no lo voy a hacer al 100% y Claro. nosotros lamentablemente estamos en un campo competitivo. Ahorita ya no es que yo termino y ya me van a contratar. Hay chicos que están haciendo su máster, hay chicos que están haciendo su postdoc, hay chicos que están haciendo su doctorado. Entonces estamos en un campo competitivo donde el que postula tiene que tener más documentos que la otra persona, ¿no? Entonces ya Mm, no me puedo sí. quedar simplemente con una licenciatura o una maestría. Y bueno, y nuevamente, si se presenta, qué sé yo, a ver, Sarabia con un profesor X, los dos tienen doctorado, pero se presenta otro profesor con postdoc, entonces este profesor en cuestión de documentos va ganando. O si todos somos doctores, pero el otro tiene 5 publicaciones y yo tengo 3, obviamente me va ganando. Entonces, a eso voy. Campo laboral, sí hay, pero depende que te comprometas con tu carrera, ¿no? Exacto. Entonces, porque ahorita todas las carreras son muy competitivas, como te digo, y ya no es que no, pero es que para irme a estudiar hasta Brasil o qué sé yo, para irme a estudiar a España, ahorita con la tecnología se pueden llevar varios cursos que son online, ¿no? Entonces, maestrías se están llevando online por la pandemia, entonces no hay, creo que no hay excusas. Y otra cosa, antes que se me vaya la cabeza, muchos a veces piensan, no, pero tú has hecho una maestría porque tienes plata, o tú has hecho una maestría, qué sé yo, porque tú puedes, está en tu posibilidad. Creo que eso es un Claro. impedimento de nosotros. Hay becas, hay estadías, tú puedes hacer intercambios estudiantiles y eso es lo que siempre promueven los alumnos. Si están en la universidad, ¿por qué no salen fuera a hacer una estancia de 6 meses? Y ojo, no, profesores, que eso cuesta, no. Hay universidades que te dan las facilidades para que tú vayas. Estando en el doctorado, yo he conocido varios países
y no me ha costado a mí, sino que uno postula becas y esas becas son las que te ayudan a poder. La Universidad Católica mismo ofrece becas cuando tú estás ya en tu etapa de tesis para poder hacer intercambios estudiantiles y tú puedas salir a escuelas doctorales. Entonces, eso de ahí ayuda bastante. Entonces, no es que yo no estoy en las condiciones, es simplemente que no quiero hacerlo y no me busco las herramientas. Algo más para comentar, que creo que es importante, que nosotros no debemos de tenerle miedo al porqué de las cosas. Yo te cuento, cuando yo inicié la etapa del doctorado, yo ya lo hice estando, digamos, casada y tenía a mi enana la mayor, que tiene 9 años, bueno, en ese entonces ya tenía 5 años. Entonces, lo que pasó fue que este amigo del que te hablo, que me ayudó bastante a estudiar, él se fue a Valladolid a hacer el doctorado. Ahí le dieron una beca, pero a mí no me dieron la beca. Entonces yo lo hacía desde la universidad, desde la PUC, como podía. Ah, ok. Ya, entonces lo que te decía era que lo que yo hacía era estudiar desde la universidad a mi ritmo, entre dictado y mi casa y más o menos como podía. Y un momento, un profesor me entrega a mí un artículo. Entonces me dice, mira, este artículo creo que tú lo puedes desarrollar en tu tesis doctoral. Y yo le digo, a ver, voy a leerlo y comienzo a leerlo. Entonces, la casualidad es que cuando veo el nombre de la autora, porque era una mujer en matemática, yo digo, hay varias cosas que no entiendo. Y si le escribo y le pregunto, y era como una pelea conmigo, y si no me responde, bueno, no me responde, no me conoce, decía, ¿no? Entonces le escribí. Y como yo tenía siempre mis apuntes así, ya pues de todos, mira, para que veas más o menos cómo es, miren, esto es lo que Ah, hacemos cuando queremos investigar un poco, entonces siempre ando con cosas, son numeritos, letras y cosas que no lo van a entender ahorita, pero tenía ahí mis apuntes, entonces dije, bueno, lo voy a escanear y se lo voy a mandar. Y así fue, que se lo escaneé y se lo mandé. Oh, casualidad, la profesora me responde, Evelia García Barroso, de la Universidad de España de La Laguna. Y me dice, disculpe, ¿sabes lo que me dice en ese momento? Es una persona tan sencilla, de verdad, que a veces es difícil encontrar estas personas. Yo escribí mal su apellido encima, porque yo no le escribí Evelia García Barroso, sino escribí doctora Evelia Barroso, fue lo que escribí. Y luego lo que yo le digo es, no entiendo esto, esto y esto, y le mandé mis dudas. ¿Y sabes lo que me dice? Su respuesta fue, discúlpame por escribir tan mal, me dice. O sea, ella decía, se echaba la culpa de que ella no escribía bien y por eso yo no entendía. No era yo la que tenía limitaciones de aprender, no, sino ella la que no sabía escribir. Entonces, es así como comenzamos a entablar correos. Y yo escribía, ella respondía, escribía, respondía. Y en un momento mi amigo de España regresa y me dice, ¿qué haces? Y yo le comento, mira, conozco a la profesora, bueno, contacto con la profesora Evelia y me está ayudando a entender su artículo porque con su artículo quiero hacer mi tesis. Y me dice, yo la conozco a ella, he coincidido ahora en la escuela doctoral en Marruecos. Y yo le digo, no te creo. Y me dice, sí, yo la conozco. O sea, mira las coincidencias, yo digo, milagros de Dios, ¿no? Entonces, él me dice, sí, si quieres la contacto, porque yo he entablado conversación con ella. Y yo le digo, fantástico. Y la invitamos a venir a la Universidad de la Católica. Se le invitó para que venga a dar una charla a la profesora, en ese caso, bueno, ahora ya le digo Evelia, en ese caso era la doctora García. Entonces, venimos para que dé una charla, buscamos fondos de la universidad, yo postulé a un fondo para el doctorado, ella pudo venir y el resto es historia. Hasta el día de hoy, ella fue mi coasesora de la tesis del doctorado y yo he ido ya a España como 4 veces y hasta ahora seguimos trabajando, ¿no? Justo hoy en la mañana también trabajé con ella un rato a cómo vamos pudiendo y ya, pues. Entonces, a eso wow. voy. Que quizás si nosotros solamente nos limitamos a que, uy, a ver, no lo puedo hacer, o acá se me es difícil, es muy complicado. Mira cómo pudo cambiar mi vida el poder mandar una pregunta a un determinado correo. Ya está, o sea, fue un correo, fue la de Dios, dije, Dios mío, ya ahí va el correo, a ver qué sea lo... Porque uno escribe y no siempre te responden, pues, ¿no? Claro. Entonces, esta profesora no solo me respondió, sino que me adoptó, ahora soy su hija académica, ¿no? Entonces, puedo dar gracias a Dios bastante por ese milagro que pasó y como te digo, si mi amigo también no lo hubiera contactado a Evelia, coincidencias que él coincidió con ella y la conocía, ¿no? Sin él saber lo que yo estaba haciendo por mi lado, ¿no? Entonces ya luego las cosas se encajaron y fueron muy bien. Así como me comenta, ¿cuál fue su principal motivación para mandar ese correo, para hacer todo este tramo? ¿Qué ha pasado con la doctora ahí? El perder el miedo al preguntar cuando no sé, es lo que le digo a los alumnos. No es malo
en algún momento decir, no sé. No sé, pues, o sea, no es pecado que la profesora no sepa esto, ¿no? Pero quiero aprender. Eso es lo importante, ¿no? No lo sé ahora, pero quiero aprender. Y como siempre te digo, quiero ver por qué es así, cómo funciona. Esa es la pregunta de las personas que hacemos un poco ciencia. ¿Por qué es así? ¿Cómo funciona? Y si le quito esto y si le aumento el otro, ¿seguirá funcionando? Y ya está. Mm, ¿Mm? sí, de hecho, yo, acá para comentarle rapidito, yo me acuerdo de que pues, yo estudié con usted, cálculo integral, y me admiró bastante su disposición para responder correos y para lo que usted comenta, el no sé, ¿no? Siempre usted preguntaba para que nos hagan los alumnos y de un momento a otro un compañero escribió y dijo, no sé, y usted dijo, ¿cómo que no sé? Ustedes deberían prestar atención y usted al finalizar la clase dijo, ya saben, alumnos, ustedes pueden preguntarme lo que sea, ustedes me pueden mandar correo y en verdad, asertivamente, usted responde súper rápido y como mencioné, la disposición que usted tiene para ayudar, ¿no? Ese bichito que le quedó de ayudar a los demás, lo está haciendo con las matemáticas y me alegra bastante de que haya sido mi profesora y que en esta oportunidad esté acá yo entrevistándola, estoy demasiado orgullosa por todo lo que me comenta, la verdad que eh, todo este tramo de la entrevista ha sido como un cuento, bastantes oportunidades, expectativas tengo con usted. Y pues para finalizar, ¿qué les podría decir como motivación a los nuevos estudiantes para que fortalezcan su decisión de pertenecer a las ciencias puras? Antes de responder tu pregunta, Daniela, la verdad yo no te recordaba que había sido mi alumna. Solo una pregunta, ¿en el virtual o en presencial? Sí, virtual, virtual. Soy cachita Ah, de virtual. razón, pues, porque no los veo a todos. Bueno, nada, yo, como te digo, si a mí me ayudaron, y en verdad para mí es un milagro que hasta ahora yo no me lo creo, que la profesora Evelia, ella te habla 4 idiomas, ¿ah? Y es tan sencilla. Ah, Entonces yo me quedo pensando y digo, a veces me pregunto y digo, Dios, ¿por qué yo? ¿No? O sea, por qué a mí? O sea, ¿por qué me ayudas tanto? ¿No? O sea, porque a veces da miedo ser tan feliz. A veces yo voy al mar y digo, wow, o sea, tengo tantas cosas que agradecer. He pasado por muchas también, he pasado por muchas cosas y tengo tantas cosas que agradecer y a veces digo, ¿por qué a mí? Y si Dios me da esto, yo, ¿por qué no compartirlo, no? Antes de responder a tu pregunta, ya y para terminar, yo estuve hospitalizada 2 veces, así ya una vez me dijeron que tenía leucemia al borde ya de la muerte, estuve en el Rebagliati hospitalizada, y yo le prometí algo a Dios, yo le dije, si tú me ayudas, porque los doctores decían que tenía leucemia, decían que ya estaba mal, me iban a hacer el aspirado a la médula, bueno, me hicieron el aspirado a la médula, me salían por el cuerpo tipo moretones y era porque no me alimentaba bien, porque en la etapa también de la universidad a veces no valoramos nuestra salud porque estamos estudiando, estudiando y descuidamos esa parte que es fundamental porque sin salud no podemos hacer nada. Entonces yo le prometí a Dios, si tú me ayudas a salir de esto sana, yo te prometo que voy a ayudar a todos los alumnos en lo que yo pueda. Y siempre estoy tratando de dar mensajes de motivación del que sí se puede, ¿no? Del que no se puede lo dejo a un costado y que yo puedo, y si no sale es porque no era para mí, ¿no? Y busco otra cosa, así como que te comenté, no ingresé a veterinaria, pero no era el fin del mundo, era porque al final eso no era para mí. Entonces, y ahora obviamente que estoy muy contenta con lo que tengo y con lo que he podido lograr. El mensaje que yo le daría a todos los chicos es que sea la carrera que escojan, de hecho nos gustaría tener más matemáticos, más físicos, más químicos, porque creo que esta pandemia nos ha enseñado bastante que sin ciencia no hubiéramos podido tener las vacunas que el día de hoy se tiene. Que si nosotros, si bien es cierto, cada persona somos diferentes y tenemos diferentes afinidades, entonces el día de hoy, si puedo estar hablando aquí también, es porque, a Dios gracias, estoy con salud y porque también pude ponerme las 3 vacunas, ¿no? Las que teníamos y la de refuerzo. Entonces, hay personas de ciencias trabajando detrás, siempre. El matemático aporta, el físico aporta, el químico aporta. Lo importante es que nosotros nos sintamos comprometidos con nuestra carrera y que siempre tratemos de hacer ese cambio, ¿no? No ser uno más, quizás, de todos los que hay, sino tratar de marcar esa diferencia. Como les decía, detrás de cada profesor hay una historia muy distinta y no solamente es profesor y nos dedicamos a ello. Con los libros que escribimos tratamos de apoyar a las
diferentes generaciones que vienen detrás de los demás para que puedan tener un material de lectura y donde puedan comenzar a trabajar, y también en ese material nosotros mostramos toda nuestra experiencia que hemos tenido a lo largo de los años. También realizamos gestiones para que puedan de una u otra manera poner nuestro granito de arena con diferentes ideas que cada persona tiene. Así que yo animo a todos los chicos y chicas para que puedan comenzar a trabajar. ¿Por qué no pensar en trabajar en Google o en Amazon en algún momento? ¿No? ¿Por qué no pensar en que de repente puedo hacer una especie de intercambio estudiantil? ¿Por qué no pensar que estoy viviendo, qué sé yo, en Estados Unidos, en Inglaterra, en Italia, en Alemania, en España, haciendo lo que yo quiero? De repente no de turista, quien no quisiera, pero no, haciendo lo que yo quiero y disfrutándolo, ¿no? Entonces, creo que eso hace la diferencia, y no tengan miedo nunca al decir yo no sé. El decir yo no sé, pero quiero aprender, marca bastante. Pero también si yo no sé y no quiero aprender, también ya eso es algo que nosotros decidimos. Hagan o realicen la carrera que a ustedes les guste, no por agradar de repente al papá o no por agradar a la mamá o al tío o a la tía. Piensen y pregunten siempre, ¿para qué soy bueno? ¿Para qué soy buena? Y sobre todo, ¿qué me gusta? Recuerden que es una carrera que la van a tener durante toda la vida y se van a tener que levantar cada día pensando en que van a ir a trabajar en lo que les gusta, que sea por amor a la carrera y no por obligación. Gracias, profesor. Me motivó bastante sus palabras, en serio. Bueno, creo que esto fue todo por la entrevista. Agradecer su tiempo, sus consejos, por contar su experiencia. Sé que servirá de motivación para los futuros estudiantes de las carreras de ciencias puras. ¿Algunas palabras de despedida? Nada, a ustedes por su tiempo, por agradecerle, gracias por la entrevista, al menos espero que conozcan un poco más de mí. He tratado de contar que no he tenido las cosas fáciles para que vean que el profesor o la profesora no es que le vino todo fácil, no, también la hemos tenido que luchar, y que muchas veces quizás ustedes piensan, no, la profesora no nos entiende por esto, no nos entiende por lo otro, no, porque los entiendo y porque he pasado por cosas es que les exijo para que puedan ustedes seguir superándose y dando lo mejor de sí. Otra cosa también, que valoremos a nuestros padres, ¿no? A nuestras familias que tenemos al entorno, que quizás a veces esto nos distrae bastante y teniendo a las personas en nuestra casa no los valoramos. Esta pandemia ha hecho que nosotros valoremos más a las personas que tenemos, que perdamos a muchos seres queridos, y creo que un poco de empatía entre todos no nos caería nada mal, y que si nosotros exigimos cosas, también tenemos que ser ejemplos de ello. Entonces, si exigimos no a la corrupción y no a tantas cosas que se ven a diario, seamos parte también de ellos. Gracias.